Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Deseamos que sus corazones sean instruidos, animados, fortalecidos por el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recuerden tener a mano sus Biblias y apuntes y sobre todo estar dispuestos de corazón para escuchar la voz de nuestro Dios. Buenas noches. Qué gusto estar de nuevo con la palabra de Dios abierta, con corazones dispuestos para que Dios hable en nuestras vidas. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio. Hemos orado y con el liderazgo establecido que Primera de Pedro es una carta que nos puede aportar muchas cosas en estos momentos que estamos enfrentando a nivel mundial. Entonces quiero que empecemos esta noche, este tiempo, pensando que algunos están haciendo evaluaciones. Las crisis definitivamente nos llevan a mirarnos, a evaluarnos y procurar cambios. Esta noche quiero que nos demos cuenta que antes de establecer aquellos cambios que son necesarios, debemos regresar al fundamento, a lo que es esencial, a qué es lo que sostiene nuestra estructura de pensamiento, qué es lo que moldea la manera en la que nosotros pensamos. Y estudiando Primera de Pedro, no fue difícil descubrir que tiene una gran cantidad de principios bastante útiles para definir nuestra estructura, para aferrarnos a ellos como nuestra manera de pensar. Este estudio de Primera de Pedro debería ser algo que debemos hacer con frecuencia, varias veces en el año, venir, leer la epístola, porque es una epístola muy práctica. Es demasiado práctica en el sentido de que habla constantemente a esas cosas que son lo deseado en la vida de un creyente. Necesitamos afirmar nuestras convicciones que se han desarrollado a partir del estudio de la Biblia. Regresar constantemente a esos fundamentos y hacer de nuevo compromiso con ellos. Entonces vamos a estudiar esta noche al menos 8 principios que surgen a partir de el estudio de Primera de Pedro. Obviamente esto va a ser tocado de manera rápida y vamos a profundizarla en la medida que vamos a ir avanzando en este estudio. Entonces, el primer punto, el que establece el cimiento, el punto de partida, es este principio. Primero que todo, recuerde a quién pertenece. Vamos a mirar Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Avance un poco más, verso 21, y a través de quien creéis en Dios, o sea, de Jesús, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que afirma este pasaje es que somos propiedad de Dios. Hechos capítulo 20, verso 28 dice que fuimos comprados con su propia sangre. Aquí más adelante, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, dice que somos un linaje escogido, una nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios
qué gran verdad la de este versículo 9. Si miramos, Pablo también manejó este concepto allá con los hermanos en Corinto, en el capítulo 6 de su primera epístola, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice: recuerden, no son de ustedes, sino que han sido comprados pagando un precio. Hemos sido elegidos por Dios para ser su novia, para ser parte de la iglesia. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. El Padre quiso escogernos para entregarnos al Hijo, quien pagó por nosotros con su sangre el precio de nuestra redención, para hacer posible que llegásemos a ser parte de su novia. En Juan capítulo 6 dice que es Dios el Padre el que le concede a la persona venir al Hijo. Él pagó el precio para que cada creyente pueda ser tomado por Dios, ser su posesión y luego entregarlo a Cristo como una prueba de amor. Qué verdades tan profundas. Esta es el cimiento, esta verdad, este principio. Pertenecemos a Dios. Es fundamental entender esto. No me pertenezco, no soy mi dueño, no soy el capitán de mi barco. No estoy a cargo, pertenezco a Dios. Sí, esto implica renunciar a sus prerrogativas, a sus ambiciones personales, pero al mismo tiempo existe la promesa de Dios de que Él sabe, tiene un conocimiento perfecto, y por ese conocimiento que tiene, es posible que Dios nos haga lo que Él quiere que seamos. Algo que supera infinitamente lo que llegaríamos a hacer por nuestras propias fuerzas. Entonces, todo comienza recordando quién es su dueño. ¿Quién lo compró a partir de pagar un gran precio? La sangre sin mancha del Señor Jesucristo. Ese fue el precio pactado. La imagen aquí es la imagen de un esclavo que ha sido comprado por un gran precio, un precio muy alto. No plata ni oro, que describe aquí como perecederos, pero con la sangre de un cordero sin mancha, sin pecado. Ese es el principio. Segundo principio, está vinculado al primero. En primer lugar, el primer principio, dijimos, es recuerde quién es su dueño. En segundo lugar, renueve el compromiso a la obediencia que hizo al comienzo de su relación con Dios. Debe renovar ese compromiso a obedecer a Dios. Usted se pregunta, ¿pero cuándo hice ese compromiso? Veamos qué dice Primera de Pedro 1:1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraterrestres. Él está escribiendo a creyentes que llama extraterrestres en este mundo. Entonces, una lección para esta noche: los extraterrestres sí existen y somos los creyentes. No somos de esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y continúa diciendo Pedro, ellos están dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos por Dios de acuerdo a su conocimiento predeterminado. Y luego continúa diciendo Pedro, que son elegidos de acuerdo con el conocimiento previo de Dios por la obra santificadora del Espíritu. Y aquí nos da el propósito por el cual fuimos escogidos, para obedecer a Jesucristo. El objetivo es llegar a ser
obedientes. Y esta no es una obediencia difícil. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la obediencia trae bendición. La obediencia produce bendición en esta vida y acumula bendiciones, una recompensa en la eternidad. Tal vez usted no haya sido consciente de que al iniciar su relación con Dios se comprometió a obedecerle. Cuando usted dijo: Señor, vengo a ti, reconozco mi pecado, reconozco que no puedo hacer nada por salvarme a mí mismo, reconozco que solo Jesucristo y su sangre pueden cancelar mi deuda contigo. Recibo y reconozco el señorío de Cristo en mi vida. En ese momento, cuando usted llama a Jesús Señor, hace un compromiso a la obediencia. Cuando usted le dice Señor, está reconociendo que usted a partir de ese momento es su esclavo. Ese es un juramento de obediencia. Dice el versículo 2, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué quiso decir Pedro con esta expresión? Bueno, lo que le quiero aclarar es que esta frase no se refiere a la salvación en cuanto a la cruz, al derramamiento de Cristo de su sangre en la cruz. Y quiero aclararle algo. En ninguna epístola se hace mención de que el creyente tenga que ser cubierto con la sangre de Cristo. Ninguna epístola del Nuevo Testamento hace una afirmación como esta. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro con esta frase? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿A qué se refiere? Recordemos el profundo conocimiento de Pedro del Antiguo Testamento y está pensando en Éxodo capítulo 24. Vayan conmigo hasta el libro de Éxodo. Recordamos que la ley fue dada por Moisés al pueblo ahí en el registro del capítulo 20. Y aquí, en el capítulo 24, a partir del versículo 3, dice: Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras del Señor, todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo: todas las palabras que el Señor ha dicho, haremos. Ese es un juramento a obedecer. Es una promesa hecha a Dios. Eso es un pacto. La gente dice: todas las palabras que el Señor ha dicho, eso haremos. Y Moisés escribió todas las palabras. Note que primero lo hizo de manera verbal y luego hizo una copia escrita. Luego se levantó temprano en la mañana, construyó un altar al pie de la montaña. Estoy leyendo Éxodo capítulo 24. Y tomó 12 pilares que cada uno representaba una de las 12 tribus de Israel, y luego envió jóvenes de los hijos de Israel y ofrecieron holocaustos, sacrificaron becerros como ofrendas de paz al Señor. Entonces aquí tenemos este registro, Moisés da la ley y luego empieza esta matanza de becerros. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de gente aquí. Podemos pensar que la cantidad pudo ser aproximadamente de 2 millones de personas los que salieron de Egipto. Luego de los sacrificios, dice Moisés en el versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos tazones, la mitad en los tazones, la otra mitad la derramó sobre el altar. Luego, dice, tomó el libro del pacto que había escrito y lo leyó al oído de la gente y dijeron nuevamente: todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos, seremos obedientes. Quiero decirle que antiguamente los compromisos, los pactos, las promesas, no se hacían ante un notario con reconocimiento biométrico. Entonces, ¿cómo se hacían los compromisos? Con sangre.
Moisés tomó, según el registro aquí en Éxodo 24, la mitad de la sangre y la esparció sobre el pueblo. ¿Y qué dice Moisés? He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho contigo, de acuerdo con todas estas palabras. En ese momento se estableció un pacto entre Dios y el pueblo. Dios está diciendo, aquí está mi ley, obedézcanla. ¿Cuál es la parte del pueblo? Se comprometen a obedecerla para ser bendecidos. Esa fue la promesa. Ellos dijeron, obedeceremos. Y se sella el pacto con este derramamiento de sangre sobre el altar y luego sobre el pueblo. El altar representaba a Dios. Aquellos que fueron ahí salpicados con la sangre representaron a todo el pueblo. Con esta escena fresca en nuestra mente, regresemos a Primera de Pedro. Cuando usted vino a Cristo, cuando cada creyente viene a Él le hace unas promesas. Dijo que ha venido para que tengamos vida abundante, bendición, gracia, misericordia, perdón, esperanza, gozo y salvación. ¿Cumplió Jesús la parte de su pacto? Podemos afirmar que sí. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Obedecer. Obedecer. Recordamos lo que dice allá en el libro de Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todo el que reconozca a Cristo como Señor es salvo. Entonces viene la pregunta: ¿es posible que haya salvación para alguien sin un compromiso a obedecer? La respuesta es no. Jesús dijo claramente: si me amas, guardarás mis mandamientos. Ese es el compromiso, y este es el momento para evaluar cuánto hace que usted no renueva su compromiso a la obediencia. Mire su vida y la manera en la que está viviendo y vea la necesidad de volver a renovar ese pacto de obediencia. Es muy importante. Cuando miramos ahí Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, dice Pedro: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Versículo 13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Literalmente el texto dice: ata todos los cabos sueltos en tu mente. ¿Cuál es la imagen? La imagen es la de un soldado que antes de ir a la guerra, recuerde que no tenían esta ropa ajustada a su cuerpo, tenían estos mantas grandes, lo que hacían era amarrarlas muy bien a su cuerpo para evitar que el viento la elevara y en la batalla pudieran morir por estar distraídos con estas prendas. O esas prendas sueltas podían ser fácilmente herramientas para sujetarlos y verse en problemas. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es: ata todos los cabos sueltos de tu vida, todos tus pensamientos sueltos. Asegúrate de que estás firme en tus convicciones. Que esas convicciones sean fuertes, que usted pueda ser fiel a sus convicciones. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, encontramos cuál es la fuente de esas convicciones bíblicas. Dice: dejando de lado toda malicia, es decir, todo lo malvado, y todo engaño, hipocresía, envidia, calumnia, como niños recién nacidos anhelen la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí tengo una mala noticia para la mamá. A su bebé recién nacido no le importa el color de las cortinas, el color de las paredes, lo bonita de las mantas. Este bebé lo único que quiere es leche. Y Pedro está diciendo que así como este bebé recién nacido que solo anhela ser amamantado, desear la leche como lo más importante en su vida, así el nuevo creyente, y el creyente en general, no solamente el nuevo, debe anhelar la palabra de Dios como
su dieta principal para crecer espiritualmente. Eso es muy importante. De ahí vienen nuestras convicciones. ¿Cómo se forma una convicción? Primero usted lee la Biblia y adquiere la información. Entiende lo que dice. Cuando continúa leyendo la Biblia, esa información se convierte en creencia. Y esa creencia se convierte en una convicción. Y la convicción es aquello que creo tan firmemente en mi vida que estoy dispuesto a morir por lo que creo. Eso es lo que mantiene ordenado en mi mente. Es la manera en la que es el filtro con el cual proceso todas las experiencias a mi alrededor. La palabra de Dios. Luego, la convicción trae amor. Amor por la palabra de Dios. Entonces podemos decir, como dijo el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto la amo. Entonces lo que Pedro nos está diciendo aquí, primera de Pedro capítulo 2, es que debemos tener firme nuestras convicciones, amarlas, no ser hipócrita ni de doble ánimo, no sea mentiroso, engañando a los demás, teniendo una fachada. Otra forma de ver esto está ahí en 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Dice, velad, mantente firme en la fe, pórtate varonilmente. Lo que dice ahí Pablo en 1 Corintios 16, 13. Actúa como un hombre, sé fuerte, en otras palabras. Pero tranquilos, esto no solamente se refiere a los varones en general, se refiere a todo el cuerpo de Cristo, a todo el grupo de creyentes, y lo que nos está llamando es a tener una actitud de firmeza. Sea intransigente, no se quebrante frente a la presión, sea fiel a lo que usted sabe, fiel a lo que usted cree. Esa es la base de sus convicciones y así crece el amor. Manténgase firme y actúe como los hombres. Si queremos comprender un poco más este 1 Corintios 16, vamos al Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que el concepto era algo que se manejaba entre los judíos. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, pasaje importante. Aquí está Moisés, sus últimos días. Moisés los tiene al borde de la tierra prometida. Él no va a ingresar con ellos, pero es Josué aquel quien va a ingresar a la nación, a la tierra prometida. Y aquí está Josué y le está diciendo lo siguiente. Esto es lo que dice en el versículo 6 del capítulo 31. Sé fuerte y valiente. Es lo mismo que acabamos de leer ahí en 1 Corintios 16. Es el equivalente a esas palabras. Actúa como los hombres, sé fuerte. Sé valiente. Eso es lo que se necesita del líder que va a tomar mi lugar, le está diciendo Moisés a Josué. Esfuérzate, sé fuerte, sé valiente. En 2 Samuel capítulo 10 está ahí David, viene todo este ejército grandísimo que se ve más grande de lo que ellos pueden enfrentar. Y ahí David les está diciendo al pueblo, versículo 12, 1 Samuel 10, 12, sean fuertes y mostrémonos valientes por el bien de nuestro pueblo y de nuestras ciudades y de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que es bueno a sus ojos. Nosotros hacemos lo que nos compete a nosotros, ser fuertes y portarnos valientemente. El resultado se lo dejamos al Señor. Es el mismo concepto que encuentra usted en Josué capítulo 1. Esfuérzate, sé valiente. De eso se trata, de aferrarse a sus convicciones, de estar dispuesto a vivir y aun si es necesario morir por lo que usted cree. Entonces, necesitamos este otro principio. Debemos reconocer que todo pecado es una violación a nuestra relación con Dios. Reconocer el pecado como una violación a nuestra relación con Dios.
Vemos por todas partes personas que no les importa la ley de Dios, simplemente la quebrantan. Todas las veces que pueden hacerlo, están rompiendo los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Él. Pero esa no es la condición de un creyente. Somos completamente diferentes en la manera que funcionamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Él nos ha hecho nacer en su familia espiritualmente. Además, Él nos ha dado todos los derechos y nos ha dado el honor como el que se le da a un hijo que es adoptado. Pertenecemos a Dios, tenemos una relación con Él y debemos aprender a considerar nuestro pecado como una violación, no a una ley que está escrita, pero principalmente violar nuestra relación con Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice, como hijos, qué bonito, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes, estando en su ignorancia. ¿Lo comprendemos? No permitimos que esas cosas del pasado, pasiones desordenadas y manipulaciones, mentiras, pecado, la lujuria de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, gobiernen nuestra vida. No vivas pecaminosamente como solías vivir antes. ¿Y la razón cuál es? Lo que dice al principio del versículo. Como hijo obediente. Tiene una relación con Dios. El creyente tiene una relación con Dios de padre a hijo. Verso 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es la frase repetida en el libro de Levítico. Sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Ustedes son mis hijos, están conectados conmigo, han sido regenerados, tienen mi naturaleza. En su vida debe ser evidente que tienen una relación conmigo por la manera en la que viven. Debemos vivir como hijos de Dios. Encontramos el relato ahí en el libro de Samuel del pecado que cometió David. Pero entendemos, David pecó contra Betsabé, pecó contra su esposo Urías, pecó contra la nación que gobernaba, pecó contra sus hijos, pecó contra su esposa, pecó contra ese bebé que murió, el cual fue el producto de esa relación adúltera. Pero cuando viene el profeta Natán y es confrontado con su pecado, él declara ahí en el capítulo 12, he pecado contra Dios. Y lo puede leer en el capítulo 51 del libro de los Salmos, donde él dice, contra ti solo he pecado. David entendió que su pecado principalmente era algo que violaba su relación con Dios. Tal vez usted piensa, si hago esto, nadie se dará cuenta, no voy a tener consecuencias humanas, aparentemente, pero Dios lo sabe todo de nosotros. Y es grave que nosotros rompamos, vulneremos esa relación de padre a hijo. No la podemos romper, pero sí la podemos violar. Dejar de actuar como hijos amados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Nos dice, el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de lo malo. Debe buscar la paz y seguirla. ¿Por qué? Porque en el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hay una bendición al obedecer, hay un castigo al desobedecer. Un quinto principio que sale de aquí de la epístola de Pedro,
que se convierte en nuestro fundamento, la estructura de la manera que pensamos, es muestre amor al prójimo. Tener una vida caracterizada por el amor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, aquí nos da la razón por la cual fuimos purificados por la obediencia, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente con amor puro. El amor es la evidencia de que nuestras almas han sido purificadas. Y todos reconocemos que hay un nivel precioso de amor existente entre aquellos que, al igual que nosotros, amamos a Dios, nos sentimos unidos a ellos particularmente. Claro, hay un amor por las demás personas, por el prójimo. De hecho, la Biblia dice que Dios ama al mundo y nosotros, como Él, amamos al mundo. Pero hay un amor particular, profundo, a partir de que un creyente que cree lo mismo que yo y ama al mismo Dios y ha sido redimido por la misma sangre y tiene ese mismo sentido de agradecimiento hacia su Salvador, se puede unir profundamente para adorar y exaltar a su Dios. Si usted mira en Juan capítulo 13, dice Jesús que el distintivo, la marca de sus discípulos sería el amor. Jesús dijo claramente: si me amas, guardarás mis mandamientos. En nuestra relación como creyentes hay esta clase de amor sacrificial, pensando primero en el beneficio de mi hermano que en el mío propio. Eso está en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Principio número 1, recuerde quién es su dueño. Principio número 2, renueve constantemente su juramento a obedecer a Dios. Principio número 3, sea fiel a las convicciones bíblicas que han surgido a partir del estudio de la palabra de Dios. Principio número 4, reconozca todo pecado como una violación a su relación con Dios. Principio número 5, amar a los demás. Y vamos al principio número 6, aprecie grandemente la bondad de la adversidad. No vea la adversidad como lo peor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo con su gran amor y su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para obtener una herencia. Esa herencia es todo lo bueno que nos pertenece en su reino. ¿Qué clase de herencia es? Vea, una herencia imperecedera, sin mancha, que no se desvanecerá, reservada para ustedes en el cielo. Tenemos una herencia y esa herencia está protegida por el poder de Dios a través de la fe que ha sido puesta de nuestra parte en Dios. Y esa salvación va a ser revelada al final. Al final vamos a alcanzar esa salvación. Jesús nos ha prometido que participaremos de su resurrección y tendremos, una vez resucitados, una herencia que no se puede desvanecer, sin mancha, reservada en el cielo. Y vea lo que dice el versículo 6. En esto te regocijas mucho, claro, y mucha alegría en esta verdad, somos herederos. Te regocijas mucho en nuestra herencia eterna, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser angustiado o afligido en diversas pruebas. Y aquí tenemos un problema para los predicadores de la prosperidad y de la salud total. Esa doctrina es un invento, no es una doctrina bíblica.
¿Quiere pruebas? Se las voy a dar. Le voy a dar una buena razón por la cual es necesario la prueba. Vea lo que dice el versículo 7. Esa es la evidencia de su fe. Esa es la prueba de que su fe es real. Porque si usted dice, creo en Jesús, lo amo, voy a ir al cielo, pero cuando viene la prueba y usted se va, demuestra que solamente fueron palabras. Y la prueba, la aflicción, solamente derribó todo aquello que usted pensaba había construido en torno a su relación con Dios. Desaparece. Pero si la fe es genuina, es real, usted puede decir, claro, estoy sufriendo, hay dolor en medio de la prueba, pero el Señor está a mi lado. Él es el Dios de toda consolación. Él fortalece mi vida. Confío en Él. Lo amo, pero principalmente sé que me ama. Y todo lo que está permitiendo en mi vida redunda para mi bien. Entonces, cuando usted enfrenta la prueba, permanece firme, se arraiga más a Dios, usted recibe un regalo precioso. Usted está recibiendo la evidencia de que es verdaderamente un creyente, porque en medio de la prueba usted puede ver la gracia de Dios sosteniendo su vida. ¿Qué tan valioso es confirmar que es salvo? Vea lo que dice el versículo. Esta fe es más preciosa, esta convicción, que el oro. Es más preciosa que el oro y que la plata, que aunque son dos cosas perecederas, por el fuego tienen que ser probadas. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:19. Encuentra favor, sí, por el bien de la conciencia hacia Dios. Una persona soporta las penas cuando sufre injustamente. ¿Sabe algo? Al contrario de los predicadores de la buena salud y de la felicidad y de la prosperidad, la Biblia dice que usted va a ser perseguido por su fe. Será perseguido de manera injusta, repudiado y rechazado, pero va a encontrar aceptación en Dios. Verso 21. Te han llamado para este propósito, para sufrir con Cristo, así como Él sufrió injustamente. ¿Y qué produce ese sufrimiento? Versículo 25. Las pruebas, te están enviando continuamente para que regreses al pastor de tu alma. En medio de la aflicción de vernos rodeados por circunstancias adversas, siendo amenazados por los lobos alrededor nuestro, ¿qué hace eso en nosotros? Que corramos a refugiarnos en Dios y en su amor. ¡Qué gran verdad! Las pruebas tienen el beneficio de conducirnos hacia nuestro pastor. Dice ahí en 1 de Pedro 5:7, echando todas tus preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. 1 de Pedro capítulo 4, verso 12, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Y no piensen que es algo extraño. En la medida, afirma Pedro, que compartas los sufrimientos de Cristo, sigue regocijándote. ¿Y cuál es la razón para el regocijo? Porque también en su revelación, cuando Él venga con su gloria, lo vas a ver cara a cara y vas a gozarte en su exaltación. ¡Qué promesa tan grande! ¿Qué significa eso? Que todo lo que suframos aquí por causa del nombre de Cristo será recompensado en la eternidad. El cielo será más glorioso. Dice Pablo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria en medio del sufrimiento. Si estás sufriendo, vea lo que sigue diciendo Pedro aquí en el versículo 16, no te avergüences, glorifica a Dios. Y vea lo que dice el versículo 19. Confía
tu alma al Creador fiel para que haga lo correcto. Confía en el poder del Dios Creador que le va a sostener. Él te protegerá, te usará y te recompensará en la eternidad. En el versículo 10 del capítulo 5 dice: después de haber sufrido por un tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los va a perfeccionar, los va a confirmar, los va a fortalecer y los va a establecer en Cristo. ¿Qué hacen las pruebas? Nos perfeccionan, nos confirman, nos fortalecen y nos establecen. Es por eso que Santiago dice que debe haber alegría en nosotros cuando enfrentamos diversas pruebas. ¿Por qué? Porque traen grandes beneficios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Pablo, hablando de ese aguijón que tenía en su carne, dice que oró al Señor varias veces acerca de este asunto y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué llegó a hacer Pablo? Dice: entonces de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, porque cuando soy débil, Él es fuerte en mí. Qué bueno que podemos no avergonzarnos de ser débiles. Eso es una de las cosas más hermosas para mí en el cristianismo. Que puedo reconocer mi debilidad. Que cuando el mundo me rechaza por ser débil, Dios está dispuesto a darme todo su poder para que yo pueda vencer. No deje de ver lo bueno que hay en las pruebas. Principio número 7. Las pruebas mantienen funcionando plenamente nuestra conciencia. La conciencia es un regalo de Dios. La conciencia o nos acusa o nos excusa. Es un mecanismo dado por Dios que reacciona cuando hacemos lo malo o cuando hacemos lo bueno. Cuando hacemos lo bueno, recibimos aprobación por ella. Cuando hacemos lo malo, recibimos acusación. Es como el dolor. El dolor no es malo, ¿sabe? El dolor es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando algo nos duele, nos dice: oye, deja de hacer eso que estás haciendo porque te estás dañando. Lo que sucede con las personas leprosas es que pierden su sensibilidad. Y entonces ellos se autoinfringen heridas. No es que la lepra como tal deforme los miembros y la persona. Es que la persona, a partir de que no siente dolor, se hace daño. Pierden un dedo en una superficie cortante y no se dan cuenta porque no tienen dolor. Entonces el dolor es una bendición. Nos ayuda a darnos cuenta de que lo que estamos haciendo está mal y debemos cambiar. Por eso es que vemos personas autodestruyéndose a partir de sus vidas entregadas al pecado. Sus conciencias no están funcionando correctamente. Y Pedro, en esta epístola, es muy consciente del papel importante de la conciencia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19, habla sobre la conciencia hacia Dios, la importancia de mi conciencia hacia Él. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice que debemos mantener una buena conciencia con nuestro alrededor. Y en capítulo 3, verso 21, dice: apela a Dios para tener una buena conciencia. ¿Quiere una conciencia tranquila? La verdad es que la necesitamos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12, aquí está Pablo enfrentando todo ese ataque de sus detractores, aquellos que decían que no era un genuino apóstol, que lo acusaron y lo señalaron. ¿Y saben qué dice él? Mi tranquilidad proviene de que mi conciencia no me acusa. Mi conciencia me da la convicción de que estoy actuando correctamente. Eso está en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Las pruebas hacen que la función de mi conciencia esté plena. Octavo principio.
Las pruebas, para tener una buena manera, una estructura firme, necesitamos este octavo principio. Reconozca el propósito que Dios le ha dado a su vida. Reconozca el propósito supremo establecido por Dios para su vida. Y este propósito lo podemos encerrar en dos aspectos. 1, adoración. 2, proclamación. Lo vamos a mirar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, al final del versículo 4, dice que el Señor Jesús es precioso a los ojos de Dios, y en el versículo 5 dice que nosotros también. De la misma manera nosotros somos piedras vivas, preciosas a los ojos de Dios. Aquí la imagen es la del templo, el templo nuevo, que iba a ser la casa espiritual de Dios en el nuevo pacto, es decir, la iglesia. Y dice aquí que está construido como una casa espiritual para un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Ese es el propósito de mi vida, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero, ¿qué es eso? Es adoración en todos los sentidos. Es adorar con mi mente, con mis labios, en mis canciones, adorarlo con mi comportamiento. Esa es una vida de adoración. Así que reconozca que el propósito primordial en su vida es la adoración. Pablo, hablándole a los filipenses, dice que nosotros somos los verdaderos adoradores de Cristo en el Espíritu. En Juan capítulo 4, en la conversación de Jesús con la samaritana, dice que Dios busca estos adoradores en espíritu y en verdad, los que son verdaderos. Entonces, el octavo principio es reconocer el propósito de su vida. Dijimos que el primero es la adoración y el segundo, lo vamos a ver aquí, es la proclamación. Vea lo que dice Primera de Pedro 2:9. Ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para la posesión de Dios. Y aquí viene el propósito, para que puedas proclamar, para que anunciéis, dice Valera, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es el propósito principal de nosotros? Proclamar las virtudes de aquel que nos tomó de las tinieblas y nos puso a vivir en su luz. Eso habla de salvación. Su vida, cuando adora, se dirige hacia el cielo. Y cuando proclama el Evangelio, se extiende hacia los lados. La adoración va hacia Dios, la proclamación hacia su prójimo. Ese es el propósito principal de nuestras vidas. Y al final de este versículo 9 dice, ahí en el capítulo 4, verso 11 dice, para que en todas las cosas, Primera de Pedro 4:11, para que en todas las cosas Dios pueda ser glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y Pablo finaliza con un amén. Lo que nos está diciendo es que este es el propósito final. Aquí está el fin, que Dios sea glorificado. ¿Cómo va a ser Dios glorificado? Cuando en todos los actos de nuestras vidas nuestro deseo profundo es adorarle, y en todo lo que hacemos está el deseo de alcanzar, de proclamar el Evangelio de la salvación. Esa debe ser la constante en nuestras vidas. ¿Quiere hacer cambios cuando termine esta pandemia? ¿Quiere vivir de una manera diferente? Primero empiece por reconocer que debe cambiar su manera de pensar, poner una estructura firme en sus pensamientos, aferrarse a sus convicciones para que pueda llevar a cabo esos cambios
a la luz de los principios establecidos por la palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro? Aquí en 3:15 dice que para que seamos capaces de hacer defensa de nuestra fe cuando los incrédulos nos pidan las razones de por qué creemos. Debemos tomar con seriedad nuestra responsabilidad de adorar a Dios y de proclamar el mensaje de la salvación. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Ese es nuestro propósito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que tengamos una manera de pensar con una estructura firme y bíblica? Estos 8 principios que le acabo de mencionar. Primero, recuerde quién es su dueño. Segundo, renueve constantemente su compromiso a la obediencia. Tercero, permanezca fiel en sus convicciones bíblicas. Cuarto, reconozca que todo pecado es una violación a su relación con Dios. Quinto, que su vida esté llena de amor por el prójimo. Sexto, aprecie lo bueno que hay en la adversidad. Séptimo, reconozca que necesita mantener plena la función de su conciencia. Y octavo, reconozca el propósito supremo de su vida. Y podemos renovar todos estos 8 principios al regresar constantemente a esta epístola. Estoy seguro de que este estudio va a ser de gran bendición. Ya es una bendición. Ha bendecido mi vida grandemente y espero que lo haya hecho en la suya. Vamos a orar. Amado y buen Dios, queremos darte las gracias por este tiempo en esta preciosa epístola. Gracias por las evaluaciones que estamos haciendo durante este tiempo aquí de cuarentena, de pandemia. Oramos, Señor, que podamos salir de esta situación fortalecidos, que podamos ver qué es lo que está moldeando nuestra manera de pensar y que podamos adquirir una manera de pensar bíblica a partir del estudio de tu palabra de Dios. Gracias por esos 8 principios que hemos considerado en esta noche y te ruego, Señor, que los podamos llevar a la práctica, que al salir al mundo nuevamente podamos brillar para tu gloria, que nuestra luz brille en las tinieblas que reinan a nuestro alrededor. Te amamos. Bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos acabado nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que hayamos sido bendecidos por la palabra de Dios. Recuerden que esta enseñanza está en el canal de YouTube y podrán verla una y otra vez y poder ser alimentados nuevamente por la palabra de Dios. Recuerden acompañarnos durante nuestras próximas reuniones y que el Señor bendiga sus vidas.